El doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Doctor, un gusto tenerlo de retorno en los micrófonos de Radio Ecuantena en Buenos Días País. Este feriado nuevamente arrojó un brutal número de asesinatos masivos que se dieron en nuestra ciudad, en toda esta zona de Guayaquil, Durán, San Borondón, como siempre, pero particularmente ahora en la ciudad de Guayaquil. Todos estos crímenes que se está dando a mansalva demuestran que la fiereza con la que actúa el crimen organizado, vinculado con estas transnacionales del delito, del narcoterrorismo, que apuntan desde Colombia, desde México, desde Albania y otros países, para hacer del Ecuador el puerto preferido de exportación de droga, vinculando a toda la población en actos delictivos y organizando en el país prácticamente un Estado al servicio de la delincuencia, armando, drogando a la juventud, a la niñez, etcétera, para que se sumen, inclusive familias enteras como en Yaguachi, que cuando anteriormente iban operativos de la policía salían en masa a repeler a la propia policía, padres y madres defendiendo a sus hijos vinculados en estas actividades. Eso es terrible lo que le pasa a nuestra sociedad, Lorena. Por eso, doctor, lo hemos llamado esta mañana al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, a quien le damos el buenos días, para que nos dé su opinión y nos haga un análisis respecto a las últimas decisiones adoptadas por el gobierno en cuanto a leyes, reformas, en cuanto a decretos y en cuanto a la posesión de nuevos funcionarios para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado. Buenos días, doctor, lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días, doña Lorena, y buenos días, don Emilio. Sí, es bastante amplia, escuchaba con detenimiento las oportunas reflexiones de don Emilio y sin duda que hay una enorme cantidad de temas por tratar, pero a ver, ¿cómo llegamos a esta situación que significa tanto una ley para el porte controlado, regulado de armas, que de paso digo, puede haber la mejor de las intenciones, pero no era ni es la mejor respuesta porque es una ley que privilegiaría a pocas personas con capacidad de poder comprar una arma que sirva para efectos de una adecuada defensa y además con la serie de requisitos seguramente estarán privilegiados quienes puedan comprar un arma y puedan hacer una inversión de no menos de 3.000 o 4.000 dólares. Entonces, es una respuesta para mí desde el punto de vista de política criminal con la mejor de las buenas intenciones, pero equivocada. Lo otro tendría que ver con esta declaratoria, hay que ponerla de manera gráfica, de guerra total contra el terrorismo. A ver, miren, el nivel de violencia que se refleja hoy que vive Ecuador, que convierte a Guayaquil en una de las ciudades entre las 20 más violentas del mundo, que desincentiva hasta salir a algún paseo a las calles por temor a ser asaltado, a ser asesinado, donde las extorsiones han ido subiendo. El año 2021 ya son reportes, lo que está oficialmente registrado, porque podría ser mayor, se habla de 3.000, 2022 se habían triplicado a 9.000, en el 2023 la proyección es que alrededor de 12.000. Pero eso es lo que se conoce, lo que está oficialmente registrado, porque la cifra media de criminalidad puede ser mayor. ¿Por qué se llegó a esta declaratoria de considerar a estos grupos de delincuencia organizada que lo eran como terroristas? Recordemos, se avalió una UPC en Guayaquil y se asesinó miserablemente a una oficial recientemente llegada a la ciudad que estaba sola custodiando el UPC. Le ponen un chaleco explosivo a un joven aquí en la ciudad. Luego asesinan a 3 guías que estaban fuera de la cárcel de Guayaquil, seguramente ordenado desde el interior del asesinato, y las asesinan cuando están ellas almorzando. 9 pescadores asesinados en Esmeralda. Antes, no nos olvidemos, 2022, 3 pescadores asesinados en Anconcito, en Santa Elena. Ya los explosivos, la propia embajada y el consulado de Estados Unidos
a tiempo dijeron que estaban, porque Estados Unidos tiene un nivel de inteligencia muy superior al nuestro, sin duda que sí deben estar preocupados por sus ciudadanos, y hablaban de la posibilidad de 10 atentados. Se dieron algunos, recordemos atentados contra algunos periodistas o comunicadores, probablemente porque estaban en desafecto. Sumemos que 300 toneladas de cocaína pueden ser el 20% de lo que se ha decomisado, significaría que por Ecuador han transitado libremente 1.200 toneladas de cocaína. Con lo que hemos dicho algunas veces, un promedio de 40 millones de dólares por tonelada, 20 millones en Estados Unidos, 60 millones de dólares en Europa. Sume el descontrol en el tema de armas, porque además esto de que sea inconstitucional el reglamento, yo no diría tampoco en esa exageración, pero de lo que se conoce es que armas registradas entre 160.000 y 190.000, y las armas ilegales se calculan que son no menos de 400.000. Eso es la realidad, porque el ingreso de armas desde Perú, el ingreso de armas por los aeropuertos, por los puertos, porque pueden entrar camufladas en vehículos, etcétera, es impresionante. De enero a abril del 23, y son cifras que proporciona la misma policía, son 26 atentados criminales y amenazas. Este procedimiento de las extorsiones, que nace 100 años en Estados Unidos, en la época de la mafia italo-norteamericana, que luego es extrapolado a México, y México durante decenas ha estado viviendo un sector de la criminalidad de las vacunas, que es una forma de extorsión, porque en Estados Unidos se lo hacía contra los restaurantes, contra los casinos, contra las salas de juego, además de que la mafia vivía de la extorsión a estos negocios de la prostitución, y luego en la época de la prohibición del alcohol, y después ya el tema de las drogas ilegales. Pero va mutando. Colombia también por decenas tuvo el tema de estos procedimientos extorsivos, y ahora ya en Ecuador los tenemos en los últimos años. Todo eso ha llevado incluso a que la Fiscalía en su momento ya haya con acierto establecido formulación de cargos por actos de terrorismo. A ver, en Ecuador es una realidad penosa que ha mutado. La delincuencia organizada, que estaba referida básicamente a crear mecanismos para obtener beneficios económicos, muta a una variedad más grave y más severa, que es hacer actos de terrorismo. El terrorismo se cree equivocadamente que solamente es contra el Estado. No, hay actos de terrorismo incluso que pueden provenir de una persona. Y entonces, toda esta escalada de violencia, ¿cuál ha sido la finalidad? De crear una sensación de miedo, de pánico, de terror en la población. Doctor, pero ahí viene la pregunta del millón. Secuestrados por el terrorismo. Lo interrumpo esta partecita, doctor. Ahí viene la pregunta del millón. Ecuador ha sido un país denominado Isla de Paz, ¿verdad? Nunca nosotros hemos enfrentado el crimen organizado de un nivel, no nos tomó preparados, igual que nos pasó con el COVID, ¿verdad? Arrasó con la población, y hasta prepararnos y organizarnos, hasta ahora estamos viendo cómo se controla el tema. En este tema del crimen organizado y la aplicación del terrorismo, la mayor parte de los ecuatorianos hemos visto con buen agrado que las Fuerzas Armadas ingresen, trabajen y hagan, ¿verdad?, todo el esfuerzo posible para evitar que el país siga cayendo en el vacío de la inseguridad. Pero hay un elemento adicional que preocupa, que es la debilidad de un gobierno que en la parte social, al no haber podido atender el desborde de los problemas sociales, ha indirectamente ayudado a incrementar con ese descontento la utilización de estos grupos pobres, que son mayoría en el país, que se encargan de ser parte activa de este gran ejército de delincuencia en el Ecuador. ¿Cómo logramos separar el trigo de la cizaña? Porque en Colombia aparecieron en base a eso los falsos positivos, que significaban agarrar opositores políticos, opositores gremiales, sindicales, que protestaban contra los gobiernos en Colombia, que no atendían los problemas sociales, doctor. ¿Cómo separamos el trigo de la cizaña? A ver, don Emilio, cuando las cifras de la inseguridad revelan que en el año
2019 había 1.118 asesinatos. En el año 2022, 4.603. Y en el año 2023 la proyección es de 6.000 asesinatos por día. O sea, de esa cifra, de los últimos años, estoy hablando hace 10 años de la cifra de la criminalidad de muertos por 100.000 habitantes, porque tenemos que ser muy objetivos, no comer ese cuento que el gobierno va a perseguir a los opositores políticos. El presidente Lazo va a perseguir a nadie, no persigue a nadie, ni no persigue ni a su sombra, don Emilio. Tampoco caigamos en ese cuento, porque entonces con ese tema ya no se puede combatir la inseguridad que es real, que nos está comiendo vivos. Cuando Ecuador hace 10, 12 años, aunque no les gusten las cifras, no llegaba ni al 6 por 100.000 habitantes. Y en el 2021 estábamos en 14.6. En el 2022 a 22 por 100.000 habitantes. Y vamos el año 2023 a tener una cifra de alrededor del 30 por 100.000 habitantes, más alta que la de Colombia, que está en el 25, 26, y que la de México, que debe estar alrededor del 23 por 100.000. Esa es la realidad. Yo ya no como el cuento de que la oposición política va a perseguir. ¿A quién van a perseguir? ¿Quién va a perseguir a quién? A ver, porque en el Ecuador no hay un partido político que pueda decir que es una aplanadora. No, porque si bien es verdad, si estamos pensando en UNES y la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Si usted suma todas las demás fuerzas políticas, la Revolución Ciudadana no hace mayoría. Per se es la principal fuerza política. Yo no sé a qué cuco le estamos teniendo miedo, y eso incluso limita, y está bien lo que se ha hecho. Y está bien lo que dice el general Le Boyer, que es el jefe operativo en Esmeralda. Él dice, la guerra está declarada y los vamos a combatir. Y si es necesario, el ejército les va a dar de baja. Y eso es lo correcto, porque hay un enfrentamiento contra un enemigo que ya está identificado, que es el terrorismo. Pueden ser 8 organizaciones, pueden ser 15 o pueden ser 20. Si no se actúa hoy con prontitud y con energía. El mejor ejemplo, en 1984-88, el presidente Felipe Cordero liquidó un incipiente terrorismo que estaba en Ecuador en nacimiento y desaparecieron. Hoy es complicado porque tienen mucho armamento, porque son muchas organizaciones criminales que viven de este acto del terrorismo, pero ¿se los enfrenta o no? Y si se los enfrenta con lo que hay. Y hay un tema importante, yo reconozco algo de lo que usted comentó. Si no se trabaja en el tejido social, es muy complicado que se puedan mejorar las condiciones, porque el joven que está viviendo del sicariato hoy, que tiene 16 años, 17, que tiene 15, que medio aprende a disparar un arma y se convierte en un asesino, incluso algunos en serie, ese joven no tiene educación, no tiene posibilidad de trabajo, no tiene vivienda, no tiene atención de salud, no tiene nada, no tiene nada. Son los olvidados, los secuestrados por la miseria. Y ese es el caldo de cultivo de la delincuencia que estamos hoy viviendo. Si no se trabaja en el tejido social de Ecuador, que está destruido, entonces sí, admito que será una guerra cruenta, donde habrá muchas bajas sin posibilidades reales de recuperar ese sector del tejido social, donde el Estado tiene que invertir. Yo he escuchado a la prefecta Esmeralda, que el gobierno ofreció 200 millones de dólares para la reconstrucción y la seguridad de Esmeralda de la inversión, y ese dinero no les llega. Entonces, si este país vive del cuento en cuento, entonces cualquier plan de política criminal que tiene que ir, la política criminal aquí está bien orientada desde el ámbito de haberlos declarado porque esos son terroristas, lo cual involucra por qué el ejército está legitimado para intervenir. Porque el terrorismo, y usted dijo, don Emilio, que tiene sus raíces, que viene de México y que viene de Colombia y de otros lugares como Albania, etc. Al país lo tiene en estado de shock. El país vive este momento ¿bajo qué? Bajo un estado secuestrado por el terrorismo, y el ejército tiene la obligación de actuar. ¿Por qué? Porque eso atenta y afecta a la soberanía del Estado.
Y allí tiene que actuar el ejército en defensa de la soberanía del país, ¿verdad? Haya o no estado de excepción. No es Doctor, necesario, porque ¿qué está en riesgo? La soberanía del Ecuador. Ese es doctor, un punto muy, pero muy importante. Muy, Pero muy, lo otro, muy bien si el gobierno aclarado, no doctor. tiene el doctor, tejido social, va a ser poco. Vamos a tener decenas o una mayor cantidad de muertos, don Emilio. doctor, muchos dan sus opiniones y dan a conocer las razones por las que Ecuador ha llegado a estos índices tan altos de violencia, de inseguridad. Culpan al expresidente Rafael Correa de haber quitado la base de Manta, de haber emitido la tabla de drogas, de haber pactado con estas bandas criminales y que por eso hoy se está cosechando lo que se sembró en esos 10 años de gobierno. Realmente es así que después de haber tenido 10 años de una tranquilidad en donde los índices, aunque a muchos no les gusten, los índices de inseguridad estaban en el 5 o 6%, hoy imagínense, estamos en un 14, 15%. O sea, ¿tan real es esto? ¿Cuáles son las verdaderas razones? A ver, Lorena, estamos llegando al 30 por 100.000, no al 14. 14 fue hace 3 años. Mire, a ver, ese es un cuco también. Primero, no hay ninguna prueba, ninguna, que vincula al expresidente Correa con organizaciones criminales. Eso es un cuento y una falsedad. Ahora, ¿qué ha pasado? Que los gobiernos no se han preocupado por la seguridad interna del país. Hemos tenido gobiernos desastrosos como los de Lenín Moreno, que ahora está enfrentando a la justicia, no por una persecución, sino por un acto de corrupción, sin duda alguna. Ahora, el tema, mire, alguna vez dijo Pancho Huerta, una premonición que ponía a temblar a muchos: si no mejora la situación en Ecuador, Ecuador se va a convertir en un narcoestado. Y lamentablemente caminamos allí, o por esa línea, por ese sendero siniestro. Miren, no es culpa del presidente Correa, probablemente, de que haya esta escalada de la delincuencia organizada. Es muy probable que la situación económica interna del país haya sido mucho mejor, que se hayan atendido mejor los sectores sociales, y eso evitaba una explosión. Ahora, en este momento vivimos ya una realidad muy cierta, donde el gobierno no atinaba a qué hacer. Pero hay una persona aquí, así como Fernando Carrión de Quito, Jan Topic en Guayaquil, que saben muchísimo en realidad de seguridad y de un plan de seguridad ciudadana. Y personas con ese conocimiento debieran ser consultadas para que no haya solamente el criterio de, del pensamiento militar, porque el militar es formado para la guerra y el militar está formado para destruir y para matar al enemigo. La Corte Interamericana en 2007, por aquí se va a hablar entonces del control de convencionalidad. 2007, Zambrano Vélez contra Ecuador, sancionó a Ecuador y dijo: no son tareas propias del ejército ir a las calles, ¿verdad?, a resguardar la seguridad interna, pues es tarea de la policía. El ejército está preparado para la guerra. Pero también dijo, en ese caso se condena al ejército o a un sector por acto de abuso de fuerza, pero dijo, excepcionalmente podría intervenir. ¿Y vivimos o no una situación real de excepcionalidad? Por supuesto que la vivimos. Yo creo que el principal incentivo, más que creer, estoy seguro, para el incremento de este nivel de criminalidad, de delincuencia organizada que aterriza en terrorismo, es y sigue siendo el descuido del Estado en no invertir en el tejido social. Mientras el tejido social no pueda ser recuperado, y le doy como ejemplo, Medellín en la época de Pablo Escobar llegó a tener una tasa de más de 200 muertos por 100.000 habitantes, pero reconstruir el tejido social en Medellín ha representado 20 años. No es una tarea de poco. Y el tema de la base de Manta, no hay que perderlo de vista. Yo personalmente he sido contrario a que se haya retirado la base aérea de Manta, que estaba en manos de los norteamericanos. Es mi estimación que no estarían los carteles mexicanos en Manta si no se retiraba la base.
pero la base fue llevada a Colombia. Colombia tiene 7 bases militares. ¿Qué es lo que consigue? Que ya no salga la cocaína por puertos y aeropuertos colombianos. Disculpe la expresión, para usted, don Emilio, ese día se jodió Ecuador, porque la cocaína viene a Ecuador y sale por Ecuador, porque aquí no hay control. Doctor, pero aquí viene, hay un inquietud importante, doctor, con esta aclaración, en este importante diálogo con usted, aterrizando en su territorio, que es el tema del derecho penal, como es usted experto. Si bien es cierto, como le dije, todos estamos de acuerdo, porque es necesario que intervengan las Fuerzas Armadas, que se mejore. Hemos visto que a la policía también vienen dotaciones técnicas, etcétera, porque técnicamente la delincuencia organizada ya desde el exterior les envían a ellos equipos, drones, armamento sofisticado, etcétera, ¿verdad? Estamos librando una verdadera guerra ya en ese sentido. Pero aquí viene la pregunta del millón. Las propias Fuerzas Armadas acusaron acremente al Poder Judicial. El ministro de Defensa la policía señaló que estaban cansados de detener líderes de estas bandas narcocriminales, ¿verdad? Y luego, con algún argumento de habeas corpus, etcétera, algún elemento, un subterfugio legal, los aflojaban. Ha sucedido concretamente y las expresiones han sido reales de Fuerzas Armadas y de policía. Y añada a eso también que del lado acá de abogados y fiscales indican que también está en riesgo las amenazas de plata o plomo. Entonces, ¿cómo lograr que se pueda de manera objetiva establecer las leyes adecuadas y también el mecanismo adecuado para proteger la vida de jueces y fiscales para que no sean tentados ni amenazados y a la vez pues pueda complementarse el trabajo con la policía y Fuerzas Armadas? Porque de nada sirve si tenemos un poder judicial completamente debilitado, doctor. Doctor, ¿cuál es la responsabilidad del Poder Judicial? A ver, de una vez anticipo, porque hay la idea por allí de que por qué no hay los jueces sin rostro para la seguridad de los jueces. El sistema interamericano ha condenado a Perú, Colombia los tuvo, pero en el caso particular de Perú, condenó porque dijo que la justicia no puede estar vendada, no puede estar los jueces, no pueden ser fantasmas. Y condenó de manera que frente al sistema interamericano hay que cumplir con el control de convencionalidad, no funciona así. Y yo he conocido casos en Colombia de alguna profesora, la menciono porque falleció, la asesinaron. Olguita Grisales era jueza en Medellín, yo no sabía que era juez sin rostro. Yo pregunté en un congreso latinoamericano al año siguiente, ¿qué es de Olguita que no la veo? No sabía que la mataron, no, yo no sabía por qué. Porque Olguita era juez sin rostro. Y la delincuencia organizada, esta delincuencia que hace hoy terrorismo en Ecuador, paga pues, 50.000, 100.000 dólares. ¿Quién es juez sin rostro para asesinar a un juez sin rostro? O sea, tampoco es tan sencillo. Ahora, creo que es importante que tengan seguridad los fiscales y también los jueces. No me quepa duda alguna que asesinaron miserablemente a un exalumno mío, Edgar Escobar Zambrano, hace apenas menos de un año, ya nos hemos olvidado. Un joven sicario lo mató frente a ahí abajo, el edificio de la Fiscalía del Guaya, donde no había un policía para resguardar, para la seguridad. Esto es increíble, que la Fiscalía no tenga policías ahí de resguardo. O fue liberado, lo dejaron solo para que lo asesinen, no lo sé. Pero eso es cierto que ese hecho quedó no impune porque se sabe que un joven de 15 años lo asesinó, no se sabe quién lo mandó a matar y lo demás. Pasa con Efraín Rurales, lo mataron, se terceriza el sicariato desde la cárcel. O sea, esa es la realidad que vivimos. No se puede ocultar el sol con un dedo, ni con la mano, ni con las dos manos. Ahora, la corrupción tiene que ser, sin duda, primero investigada y sancionada. El único mecanismo de prevención, miren, ya se dan casos de 2 o 3 jueces que están siendo procesados porque fueron jueces que no honraron su alto cargo. Yo sigo sosteniendo que es una minoría la de los jueces corruptos, creo que es una minoría la policía corrupta y el ejército también, y los abogados también. Creo que la mayoría no somos corruptos, sin duda. Pero se han dado, en los últimos días, hay por lo menos 3 jueces ya, 1 destituido, 2 procesados, 3 han estado presos, están con sustitutivos. Allí la justicia tiene que actuar con energía.
nada de solidaridad de cuerpo. Y es necesario que haya una justicia especializada, sí, pero que haya un control estricto. Tenga la seguridad, don Emilio, que son 3. Si es necesario que sean 10, 15. Los jueces que sean procesados y que vayan a la cárcel por acto de corrupción, tengan la seguridad que va a mejorar en mucho la actividad que deben cumplir los jueces para un cargo que deben honrar y que muchos jueces, lamentablemente, me refiero mucho en función de los casos ocurridos últimamente, no que son todos, han terminado deshonrando el ejercicio del cargo, pero allí recuerde usted que hay un control también vertical de arriba a abajo, pero si los jueces de arriba no controlan, y le cito un ejemplo, cuando ponen en libertad a un líder de una organización criminal, ¿verdad? Y lo ponen por tenencia de armas. ¿Qué dijo el juez de más alto nivel del país? El juez no puede actuar de otra manera, porque el parte decía que era por tenencia de un arma. O sea, le echaba la culpa a la fiscalía. Y la fiscalía dice, bueno, el parte policial decía que era por tenencia de arma. Pero aquí hubo una equivocación terrible, porque la fiscalía es titular del ejercicio de la acción penal. La fiscalía a un sujeto que es líder de una organización criminal, que tiene a su cargo muertes, que es un traficante de drogas, que ya no cumplió con una presentación anterior, tenía que haberle formulado cargo la fiscalía por terrorismo y no por tenencia de armas. Entonces, el sistema le da armas, pero hay que utilizarlas racionalmente y de la mejor manera para cumplir con esa finalidad de que sirva como mecanismo de prevención para la comisión de hechos futuros. Hoy estamos en una clara escalada de respuesta frente a la delincuencia organizada y está bien el nivel de respuesta, pero hay que trabajar, como dije, retomo la idea, el tejido social no puede ser abandonado, hay que controlar la actividad de los jueces, ¿no? Y los buenos jueces tienen que ser, por supuesto, protegidos y respaldados. Doctor. El tema es que involucra a más de un solo sector de la población. No solamente vive el ejército y que el ejército haga lo que quiera. No, no es así tampoco por allí el tema. Doctor, ante este escenario, el que vivimos en las calles, donde cada uno tiene que estar cuidando su vida, se está dando otro escenario en la Asamblea Nacional. Frente a todo este descalabro que vivimos, no solamente por la inseguridad, sino por otros factores. Por ejemplo, no hay trabajo, no hay oportunidades, los jóvenes están emigrando, no hay medicinas en los hospitales. Si bien es cierto, esa no es la causal por la que se está llevando a juicio político al presidente de la República, sino por peculado, pero es una suma de todo, como dice. Es una suma de todo. ¿Considera usted que la destitución y la salida del presidente Guillermo Lasso van a resolver el problema que estamos viviendo, como usted lo indica y como lo pensamos todos? Mientras no se trate el tejido social, la situación no va a parar. Mientras no se combata la corrupción, mientras no hagamos un gran acuerdo nacional y todos pongamos el hombro para sacar adelante al país y para enfrentar a los verdaderos enemigos que son la delincuencia organizada, no vamos a salir. ¿La salida del presidente Lasso es la solución? No, no es la solución. Además, yo no sé realmente el Poder Legislativo, el de hoy, si sea el más inoperante de todos en los últimos tiempos. No sé si desde el retorno a la democracia en 1979, este haya sido el peor poder legislativo en la historia del Ecuador. Pero es una vergüenza, porque ahora yo escucho que alguien dice, bueno, pero es que el presidente Lasso es ineficiente, inoperante, él ha perdido la confianza del pueblo, entonces ese asambleísta ya se cree que él es el pueblo. Pero es que este no es un juicio para calificar si el presidente goza o no de confianza, que creo que no la tiene, porque su nivel de aceptabilidad, no sé, estará en el 15% de aceptación y más baja el nivel de aceptabilidad de la asamblea. Pero es una asamblea que produce vergüenza, porque la Corte, que yo sostengo que se equivocó, porque no examinó todo el proceso previo, y la Corte incluso llega a decir que el presidente habría la mínima verosimilitud de un acto especulado porque firmó un contrato, no obstante que la Contraloría había dicho que no debía firmarse. Y eso es una equivocación. No investigó bien la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte no dice eso en el dictamen. Entonces, y cuando se habla de especulado, para ser gráfico, el peculado es el abuso de dinero público en
beneficio propio o de tercero. Si no hay indicio, el indicio es el hecho cierto que tiene que estar probado. Y lo que está probado, muy por el contrario, que lo que hubieron fue 13 recomendaciones de la Contraloría que fueron cumplidas. Y de perder dinero en el año 2022, Flopep, que antes perdía 6 millones, de acuerdo con los indicadores lo que se sabía, 8 millones, en el año 2022 cumpliendo lo que disponía la Corte, lo que disponía la Contraloría General del Estado, tiene un superávit o una ganancia de 180 millones de dólares. Eso desbarata la afirmación de un peculado porque no hay ningún perjuicio al Estado. Si tuviesen sensatez en la Asamblea, que no la tiene, debían renunciar a la pretensión del juicio político y dejar que el país siga. Exijan lo que quiera el presidente Lazo para que cumpla, incluso con su plan de gobierno, que no lo cumple. Pero pretender una destitución por hechos que ni de lejos siquiera soportan algún indicio probatorio es una barbaridad que nos pone lamentablemente en el sitial de la escasa credibilidad que tiene la Asamblea. Y claro, la función ejecutiva tiene una escasa también credibilidad y aceptación. ¿Por qué? Porque el presidente se olvidó de su plan de gobierno y no lo está cumpliendo. Bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecerle, seguiremos con usted revisando detenidamente todos los aspectos legales alrededor de este tema que compete orientar de manera objetiva, clara y con la verdad a la población. Muy gentil por habernos atendido en esta mañana, doctor Zambrano. Que tenga un excelente día, doctor. A usted, don Emilio, también. Y a usted también, querida amiga. Que tengan un buen día. Pasen bien y hasta luego. Igualmente, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel.